Hermanos, en esta mañana continuaremos con nuestra serie de sermones expositivos de la primera carta del apóstol Juan, para lo cual les invito a abrir nuestras Biblias en primera carta de Juan, capítulo 2, verso del 3 al 6. Primera de Juan, capítulo 2, versos del 3 al 6. Voy a leerlo en la versión de la Biblia de las Américas. Y dice las Escrituras de la siguiente manera: y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le he llegado a conocer, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Muchas veces hemos escuchado cuando se habla de que el desconocimiento de la ley no libra de la culpa, o la ignorancia de la ley no anula mi responsabilidad en obedecerla. Toda sociedad tiene una serie de diferentes leyes, están las civiles, las judiciales, las penales, las laborales, etcétera. Estas leyes deben de conocerse para obedecerlas y así no cometer delitos. El conocer las leyes dentro de una sociedad provoca obediencia. Ningún ciudadano quiere probar el castigo por quebrantarlas, y las personas las cumplen más por temor que por amor. En ese orden podemos decir que el conocimiento es la luz que alumbra el camino a seguir en medio del orden y de la sociedad. Y la obediencia en este caso no está basada en el desconocimiento. Por lo tanto, nuestro sermón dominical tiene por título El conocimiento que trae obediencia. Y en el versículo 3 de nuestro texto base, enseña el orden entre conocimiento y obediencia. Dice el versículo 3, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. La causa del conocimiento tiene como efecto la obediencia. Causa, efecto. Causa, conocimiento, efecto, obediencia. Y lastimosamente este orden se ha invertido. Primero obedece y después conoce. Y lo más lastimoso es que esto pasa en muchas iglesias. Y esto es lo que conocemos como una fe ciega. El texto base dice, sabemos que hemos llegado a conocerle. O sea, indica que la obediencia está conectada con el conocimiento. En uno de sus comentarios a esta carta, Calvino escribe que la causa es necesaria antes de su efecto. La causa, el conocimiento, el efecto, la obediencia. Y podemos decir, hermanos, que la fe no es ciega, no es irracional para el creyente. La fe no es igual a ignorancia, todo lo contrario. Ella entiende. Cuando nosotros leemos Hebreos capítulo 11, verso 3, dice las Escrituras, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. La fe del cristiano no está basada en la ignorancia.
Aquí no vale solo cree y después entiende. Aquí es entiende y después obedece. Ese orden lo vemos a lo largo de las Escrituras. Vivir por fe no es vivir sin conocimiento. En este caso, la ignorancia de la Biblia ha llevado a que muchos sean manipulados, de tal manera que primero obedecen y después conocen. Hermanos, Dios primeramente entregó su ley a Moisés, al pueblo de Israel, y después que Él entregó la ley, exigió la obediencia a la misma. Dios demanda obediencia después de habernos dado un previo conocimiento de sus leyes, de sus ordenanzas, de sus preceptos. La fe para creer y obedecer lo que Dios pide descansa en un previo conocimiento que nos lleva a la obediencia. Juan enseña ese orden. Sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. Y en esa frase, si guardamos sus mandamientos, implica tanto los mandamientos de la ley moral de Dios, tanto las enseñanzas del Señor Jesucristo como principios de vida cristiana que van directamente relacionados con la ley de Dios y todo lo que también las Escrituras nos enseñan con relación a Dios. Cuando hablamos de si guardamos sus mandamientos, Juan no está enseñando que los que guardan los mandamientos del Señor satisfacen las exigencias de la ley de Dios. Es todo lo contrario. Otro fue el que satisfizo esas demandas. Y eso ya Juan lo enseñó en el versículo 2 cuando dice que Cristo es la propiciación, o sea, la ofrenda que apaciguó y satisfizo las demandas de Dios por nuestros pecados y por nuestra salvación. Pero ahora habla de guardar sus mandamientos. Y hermano, guardar sus mandamientos no como un requisito para ser salvos, pero sí como un testimonio que somos salvos. Hay que entender lo siguiente: los cristianos no somos salvos por guardar la ley de Dios. Somos salvos por la obra de Cristo Jesús. Invertir este orden, hermano, destroza por completo la gracia de Dios en la redención, llevándonos a una salvación por obras y al legalismo. Pero el ser salvo no está desconectado de los mandamientos o enseñanzas que el Señor Jesucristo nos dio. Lo uno lleva a lo otro. Los cristianos son aquellos que se esfuerzan con la ayuda del Espíritu Santo para formar sus vidas en conformidad con la santa voluntad de Dios expresada en sus mandamientos. El que diga, soy salvo, pero no vive de acuerdo al mandato del Señor, el tal no es salvo. Estas dos verdades, hermanos, no están divorciadas, no están separadas. El conocimiento salvador solo es comprensible, y hay que tener esto claro, por el don de la fe que Dios previamente otorga. Y esa fe viene cuando Dios primero nos hace nacer de nuevo. En ese orden, primero es el nuevo nacimiento y después es que respondemos en fe. Quizás esto es nuevo para algunos debido a que muchas veces fuimos enseñados en que primero el hombre tiene fe y después es que se da el nuevo nacimiento. Pero el sentido de la salvación por gracia es que Dios
primero nos hace nacer de nuevo para que podamos conocer y responder a su llamado. La Biblia enseña que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. En ese mismo orden, primero debe de recibir la vida para que pueda responder al llamado. De lo contrario, jamás puede porque está muerto. Un ejemplo para ilustrar un poco esto, Lázaro. Él no se resucitó a sí mismo para responder al llamado del Señor. Todo lo contrario, el Señor primeramente le dio vida y después fue que Él respondió al llamado del Señor. Así fue que pudo salir de la tumba. Lázaro, sal fuera. Así, la fe no descansa sobre nuestras obras, sino sobre el conocimiento de la obra de Cristo. Y ese conocimiento de la obra de Cristo lleva al cristiano a vivir una fe que depende solamente de la gracia de nuestro Salvador. Juan Calvino comenta que en ese sentido la piedad y la santidad distinguen la fe verdadera del conocimiento. Podemos concluir en este versículo que el cristianismo, hermanos, es coherente entre lo que predica y lo que se vive. Hay una coherencia entre lo que se enseña y lo que se muestra en la vida de uno que profesa ser cristiano. Pero también se puede presentar incoherencias entre lo que se conoce y lo que se vive. Hay personas que conocen los mandamientos del Señor, que conocen la Biblia, pero la vida que están viviendo es una mentira. Su testimonio público niega lo que saben de Dios. Así lo escribió Juan en nuestro segundo versículo de este texto base, el cual es el versículo 4. Les invito a que lo leamos. Primera de Juan, capítulo 2, verso 4, dice de la siguiente manera: el que dice, yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. En el contexto que Juan escribe esta carta, uno de los propósitos era corregir ciertas desviaciones con relación a negar la encarnación del Señor Jesucristo, la falsa enseñanza de negar el pecado que llevaba como consecuencia no vivir la ley de Dios, exhortándolos a no vivir una doble vida en el cristianismo. Por tal razón Juan escribe, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Esta situación se puede presentar en algunas personas al interior de iglesias locales. Personas que profesan ser creyentes, así como dice la Escritura, dicen ellos que son cristianos, pero llevan vidas dobles en el cristianismo, quienes a lo último terminan abandonando. Miren, Juan escribió, salieron de entre nosotros, pero en realidad no eran de los nuestros, porque si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros, pero su partida demostró que ninguno de ellos era de los nuestros. Supuestamente conocen, tienen fe, pero sin una vida de piedad. No se puede separar, amados hermanos, la salvación de la piedad cristiana. La obediencia a los mandamientos del Señor es una evidencia de una auténtica conversión. Dice las Escrituras, por sus frutos lo conocerán.
Juan está enseñando que una persona que profesa ser cristiana, hijo de Dios, y no vive de acuerdo a las demandas de la ley de Dios, es una persona mentirosa. Así lo llama Juan en este texto. Comenta Simón Kistemaker en este pasaje, en su comentario, abro comillas, esta persona es una mentira andante que dice una cosa y hace lo opuesto. La palabra mentiroso describe el carácter de la persona cuya conducta está opuesta a la verdad. Y cita Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Cierro comillas. Al escribir que la verdad no está en la persona, hermanos, involucra todo el ser. Nunca han tenido un verdadero conocimiento salvador. Conocen que el Señor es Jesús, que el Señor Jesús debe ser el Señor de sus vidas, eso lo conocen, pero no obedecen o no se sujetan al señorío del Señor. ¿Y por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Hermanos, quizás de forma intelectual o informativa han conocido, y eso puede pasar. Un ejemplo para ilustrar mucho mejor esto. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Simón el Mago? Eso lo pueden leer en Hechos capítulo 8 del 29 al 24 en sus casas. Pero miren, Simón el Mago ejercía la magia y asombraba a toda la gente de Samaria. Y así como usted ve los magos que esconden y sacan y la gente los aplaude y se asombra, así más o menos era Simón. Y la gente de Samaria estaba asombrada con él y dice que Felipe llegó a Samaria y comenzó a predicar del Evangelio. Y muchos creyeron al mensaje de Felipe. Y dentro de ese grupo que creyó estaba Simón el Mago. Dice la Biblia de forma literal, en Hechos capítulo 8, verso 13, la parte final, dice la Biblia de forma literal, y aún Simón mismo creyó. Y dice que muchos se bautizaron, dentro de los cuales ustedes saben quién estaba en el bautismo. Simón el Mago. Y dice que Simón el Mago estaba sorprendido de las señales y de los milagros que se hacían y comenzó a andar con Felipe para arriba y para abajo y por todos lados, dice las Escrituras. Posteriormente la misma historia dice que a Samaria llegó Pedro y llegó Juan. Y cuando Simón vio que el Espíritu Santo se daba por la imposición de la mano de los apóstoles, dice que Simón les ofreció dinero diciendo, danos también o dame a mí también esa autoridad, de manera que todo aquel sobre el quien yo ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Y Pedro le respondió, que tu plata perezca contigo, porque pensaste en que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes ni suerte ni parte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, le dice acá, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que si es posible te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Hermanos, Simón obedeció al llamado del Evangelio inicialmente. Simón conoció, Simón creyó,
Simón se bautizó, pero su corazón estaba lejos de Dios. Hasta ese momento esa era la condición en que se encontraba Simón el mago. Otro ejemplo que podemos encontrar en las Escrituras es Judas Iscariote. Conoció a Jesús, caminó con Jesús, vio todas las obras del Señor, pero a lo último, hermanos, no era de Jesús. En el juicio o en el día final, muchos dirán: Señor, yo te conocí. Acuérdate que hice esto y esto por ti. Hermano, ese día en su desesperación de ver que todo esto es real, recurrirán a su pasado. Y en su conocimiento natural de Dios dirán: Señor, es que nosotros hicimos esto, hicimos aquello. Seguramente hicieron algo bueno. Pero en ese presente, el día final, el Señor les dirá: ustedes dicen que me conocen a mí, pero yo no los conozco a ustedes. Apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora bien, hermanos, hay personas que han cometido pecado en medio de su peregrinaje cristiano, pero en el hoy, en el presente, verdaderamente viven a Cristo. Y nosotros podemos ver un ejemplo con Pedro. Cometió un gran pecado en el pasado, pero se arrepintió, fue restaurado y murió en su presente siendo fiel al Señor. Y así muchos hombres de Dios, la Biblia no oculta el pecado de ellos, sino que los muestra a millones de personas. Nosotros podemos ver el pecado de Moisés. Ay, Moisés pecó, sí, Moisés pecó y por eso no entró a la tierra prometida, pero sí al cielo. Pecado de David, entre muchos otros, pero fueron hombres que se arrepintieron. Muchas veces usted se puede enterar en el presente, en el ahora, de algún pecado que un cristiano cometió en el pasado, sea o no sea pastor, hermanos. Pero este cristiano se arrepintió y se apartó de ese pecado. Por lo tanto, ya usted no puede acusarlo de ser mentiroso en su vida de piedad y santidad. Pero si sigue en lo mismo, llámelo, exhórtelo a que se arrepienta y no sea un mentiroso en su forma de vivir el Evangelio. Vivir el Evangelio es guardar la palabra de Dios. Esa es la gran realidad de estar en el nuevo pacto, hermanos. Ezequiel escribió en el capítulo 36, verso 27, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Y también Jeremías escribió, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Dios ha escrito su ley en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Dios ha escrito su ley en el corazón de cada creyente, de cada uno que ha nacido de nuevo por su Espíritu. Hermanos, y ahora cumplir los mandamientos del Señor en el corazón de una persona que ha nacido de nuevo es una pasión, es un deleite, hermanos.
En la ley del Señor está nuestra delicia, y en su ley debemos meditar de día y de noche. Uno de los salmos dice: anhelo tu salvación, y tu ley es mi deleite. Oh, cuánto amo tu ley. Todo el día en ella es mi meditación. Ese deleite es el resultado de un corazón que verdaderamente ama a su Señor. Ahora amamos a nuestro buen Salvador. Y un reflejo, hermanos, de ese amor que tenemos por Dios, por el Señor, es el cumplimiento de sus mandamientos en nuestras vidas. La base de la obediencia al Señor es el amor. El amor que tenemos por Él. El Señor dijo: si me amáis, si tú amas al Señor, guardarás sus mandamientos. El mismo Juan, capítulo 4, verso 14: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si guardas mis mandamientos, dice el Señor, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esas son enseñanzas del Señor. Y Juan, en esta carta, lo deja así plasmado. Vayamos a nuestro texto base, capítulo 2, versos 5 y 6, y leamos. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Los mandamientos, las ordenanzas, los preceptos son expresiones del amor de Dios por nosotros. El mandamiento que Dios le dio a Adán y a Eva en el huerto que estaba en Edén fue por amor y por el bien de ellos. Los mandamientos del Señor son para confirmar la verdadera libertad que ahora disfrutamos en Cristo. Hermanos, sus mandamientos no son pesados, no son una carga. Juan escribió, ahí mismo en esa carta, Primera Juan capítulo 5, verso 3, dice: porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Hermanos, para muchos es gravoso y aburrido y pesado cumplir los mandamientos del Señor. Dios los entregó por amor y para nuestro propio bien. Ellos no son gravosos, no son molestos, no son pesados, no son un gasto para nosotros, hermanos. Y por eso Juan dice: en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Comenta el pastor John MacArthur con relación a este texto. Dice que describe que el amor verdadero es el que se muestra aquí con relación a Dios. Y dice que el amor verdadero que los creyentes tienen por Dios como algo que se ha perfeccionado, no en el sentido de perfección acabada, sino de salvación cumplida. Miren, Juan dio significado al amor de Dios en términos de salvación. Les invito a que busquemos en la Biblia, vaya a su Biblia y leamos Primera de Juan, capítulo 4, verso 10. Y tenga esto en su corazón, hermano.
Juan dio significado del amor de Dios en términos de salvación. Dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 10. ¿En esto qué? En esto consiste el amor de Dios. Te está diciendo, miren, ¿ustedes saben en qué consiste el amor de Dios? En esto. ¿Y cuál es esto? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. ¿Quieres conocer el amor de Dios? ¿Tú quieres conocer qué significa el amor de Dios para nosotros? Mira la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Si hablamos que Dios elige incondicionalmente y su amor se ve mostrado en salvar, ¿será que Dios ama a todo el mundo o solo a los que Él salvó por medio de la elección? Una interesante pregunta. El apóstol Juan estaba claro cuando de cierta manera da una respuesta en capítulo 3, verso 1 de esta misma carta, cuando dice, mirad cuán amor o mirad cuán grande amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Eso lo otorga el Padre. Hermanos, no rebajemos el amor de Dios a las providencias materiales. Tanto los cristianos como los no cristianos las reciben. Es más, y en un mayor porcentaje, los no cristianos tienen más cosas materiales que los cristianos. Pero hermanos, no todos reciben el amor salvífico. Eso es exclusivo de Dios para Él darlo conforme a su voluntad a los que Él quiere. ¿Tú no te alegras en eso? ¿Tu corazón no se regocija en eso? ¿Tu corazón no se emociona por esta gran verdad que Dios me amó para salvarme? A otros los pasó, pero a mí me llamó para que yo estuviera con Él por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. La perfección del amor, hermanos, fue manifestada en la revelación más grande que jamás el universo ha visto y volverá a ver. La encarnación del Hijo de Dios. Y ese amor que Dios nos ha dado, hermano, por medio del Hijo, ha sido derramado en nuestros corazones de manera abundante por medio de su Espíritu Santo. Y en ese amor comenzamos a obedecer las enseñanzas de Jesús, de tal manera que buscamos vivir como Él vivió sobre esta tierra con el fin de agradarle a Él y no a nuestros deseos mundanos y pecaminosos. La evidencia de que eres un verdadero creyente y que amas a tu Señor es que andes como Él anduvo. Si no si no andas de esa manera, si no vives de esa manera, estás lejos de su amor. Estás lejos de Él. Comenta Bud Utley con relación a la frase debe andar como Él anduvo. Dice que es una expresión de una verdadera fe, no siendo solamente una decisión, sino que se basa en una relación permanente con Jesús, quien establece un cotidiano vivir.
La vida eterna tiene características visibles. Eso lo entendió Pablo. Para mí, el vivir es Cristo. Sed imitadores de mí como también soy de Cristo. Miren, en una ocasión estaba Pedro y Juan, este que escribe esta carta, estaban en Jerusalén. Había una gran audiencia, asistían las autoridades civiles y religiosas, pero hermanos, me gusta mucho la parte final que está en Hechos capítulo 4, verso 13. Dice esa parte final, y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Reconocen que nosotros estamos con Jesús. Reconocen que caminamos con Jesús, que vivimos en los mandamientos del Señor. Los discípulos son los que conocen al Cristo que predican. Y así lo viven de forma pública, hermanos. Y mucho más de forma privada. Un verdadero conocimiento que nos lleva a la obediencia en el Señor. Señor les bendiga, hermanos. El Señor les guarde.